Hola, te saluda nuevamente el doctor Noel Alicea y junto a la doctora Belén Álvarez deseamos agradecer la oportunidad de comunicarnos con cada uno de ustedes a través de este podcast Neurociencia y el arte de la excelencia. Nuestra misión en Neuroscience Research Group es ayudarte con la mejor ciencia para que sea fácil para ti evolucionar tu mente, forma de pensar, tus hábitos y estrategias de vida con la esperanza de optimizar tu experiencia de vida. El conocimiento de uno debe ser el éxito para todos. Todos podemos explorar, descubrir, aprender, crecer y trascender más cada día. Esa es nuestra misión y hoy queremos darte la mejor ciencia para que tú aportes tu conciencia y tú y yo tengamos el compromiso de hacer un mundo mejor. Porque hoy, gracias a los adelantos de la ciencia y la tecnología, es posible y fácil para todos modular nuestra actividad cerebral usando el poder de la ciencia, la energía, la conciencia y el más reciente descubrimiento, el campo cuántico. Tenemos que obligarnos a comenzar cada día con el mejor plan mental para explorar lo que este día nos presente. Tú y yo no podemos controlar lo que el día va a manifestar, pero tú y yo podemos controlar nuestros procesos de pensamiento, intención, emoción, actuación y lenguaje con el cual vamos a vivir este día. Cada día, habíamos dicho anteriormente, que tú y yo tenemos una nueva conciencia que vamos a utilizar durante este periodo de luz y cuando los rayos del sol dejen de alumbrarnos directamente en el lugar del planeta donde tú y yo estamos, tú y yo, escucha bien, vamos a perder esta conciencia para siempre. Ahora, si tenemos la fortuna de que después de este periodo de obscuridad en tu vida y en la mía, mañana nos regresen una nueva conciencia, tenemos que entender que estábamos dormidos y despertábamos, o estábamos en el cielo y regresamos a la tierra, o estábamos muertos y acabamos de resucitar. Así que cada día con esta nueva conciencia podemos operar basado en experiencias pasadas, recurriendo a nuestros paradigmas y procesos de memoria que hemos crecido con ellos o hemos aprendido. O, escucha bien, tú y yo podemos decidir hacer uso del campo cuántico, de la más reciente investigación científica, abrir un canal de energía entre nuestros cerebros, nuestros corazones, nuestras gónadas y el origen de todo que es el campo cuántico, y entonces manifestar nuevas y excitantes experiencias de vida. Tú y yo como seres humanos tenemos un poder mental, tenemos creatividad, imaginación realmente ilimitadas. Nuestro ADN no determina nuestro destino. Esa fue la conclusión del proyecto más ambicioso de la ciencia del siglo pasado, la decodificación del genoma humano. Así que el futuro tú y yo lo creamos cada día con nuestros pensamientos, intenciones, lenguaje y acciones. Todos esos elementos están bajo nuestro control consciente. Cuando te hablas a ti mismo, usas el lenguaje del maestro que te excite a explorar, a aprender, a crecer, a compartir, a trascender.
Usa el lenguaje del abogado defensor que te dice que los errores del pasado pueden ser superados hoy y que eres libre para actuar de manera diferente de hoy, de este instante en adelante. Usa el lenguaje del fiscal acusador que desea castigarte por equivocación que has cometido y que te busca condenar por todo lo que has hecho. Tú y yo podemos decidir cuál lenguaje vamos a utilizar. Tenemos la libertad de escoger. Así que cuando tú estés en silencio, escucha tu voz interna en contacto con el campo cuántico, en contacto con el Dios creador en el que tú crees, que te recuerde tu naturaleza divina, tus talentos únicos y especiales. Reconoce que llevas ángeles guardianes a tu alrededor siempre contigo. Aprende a escuchar la voz del interior, del que te ayuda a crecer por sobre todas las circunstancias de vida. Si algo tú y yo podemos controlar, es el lenguaje que utilizamos para hablarnos a ti y a mí. Nadie, escucha bien, nadie habla dentro de ti excepto tú mismo. Hoy podemos estar conscientes de esa realidad. Recuerda que la capacidad de escoger qué pensamientos vamos hoy a alimentar, qué intenciones vamos hoy a sembrar en el campo cuántico, qué palabras vamos a utilizar para nuestro diálogo interno y con los demás también es importante porque la calidad de la comunicación que tú tengas con los demás tiene que estar en armonía con la comunicación interna que tú tienes contigo mismo. Cuando tú ves una persona que está expresando el rencor, la envidia, el odio, no es por ella misma, es porque su lenguaje interno ha sufrido unas ciertas modificaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y esos patrones ya responden de forma automática en esa persona. Ahora, si tú y yo entendemos la realidad del comportamiento humano y tú y yo podemos cada mañana con una conciencia nueva, decidir conscientemente, con libre albedrío, qué palabras vamos a utilizar, qué acciones vamos a ejecutar que nos acerquen, escucha bien, a nuestros objetivos de vida, a nuestras metas, a nuestros deseos más internos y que de una vez nos alejen a la ignorancia innata, porque hemos dicho que todos nacemos ignorantes. Durante los primeros 12 años dependemos exclusivamente del ambiente para decirnos cómo hablar, en qué idioma vamos a hablar, qué comer y literalmente cómo movernos. Hoy, después de que tú y yo tenemos 12 años y han madurado las gónadas en nosotros, tenemos el derecho, la obligación y la responsabilidad de decidir. Entonces, reconocemos nuestra ignorancia innata, reconocemos que tenemos que explorar para descubrir y aprender, reconocemos que tenemos que crecer y reconocemos que tenemos que trascender de la ignorancia a la sabiduría, del dolor al placer y el gozo, del sufrimiento a la felicidad, de la duda a la certeza, del miedo a la fe y a la confianza, de la vergüenza al orgullo y a la empatía. Cada día tú y yo podemos aprender algo nuevo. Vivimos en un mundo de constantes estímulos innovadores. Por eso es que
Nuestros cerebros están diseñados para buscar la innovación, por eso es que cuando alcanzamos un objetivo que deseamos por tantos años, dentro de poquito tiempo nos aburrimos con ese objetivo y ya no es tan excitante como cuando lo establecimos inicialmente. Hay una serie de transmisores sistémicos, específicamente un transmisor que hemos mencionado mucho que se llama la dopamina, que cuando tú tienes una intención de obtener un objetivo, de alcanzar una meta, ese transmisor sistémico se libera cada día que tú piensas en esa meta. Pero justamente cuando tú alcanzas ese objetivo, el neurotransmisor deja de liberarse y da lugar a otro transmisor que es la serotonina, que entonces te va a dar satisfacción por haber logrado ese objetivo, pero te va a quitar el deseo de continuar hacia adelante. Porque un objetivo que ya tú lograste no necesita ser logrado nuevamente. Así que tú y yo, con esta conciencia nueva que tenemos cada día, venimos en la obligación y en la responsabilidad de tener nuevos objetivos constantemente para que el crecimiento, la exploración, el pasar de nuestros límites sea un proceso constante y continuo. Hay una frase en inglés que se llama "Can I", es constant and never ending improvement, una mejora constante y continua. Esa debe ser la experiencia de vida. Y esa búsqueda de la innovación, esa búsqueda de la exploración, esa búsqueda del descubrimiento, esa búsqueda del aprendizaje, esa búsqueda de la trascendencia, crea nuevas conexiones neurales en nuestros cerebros y en eso consiste el proceso de aprendizaje. Si algo nos separa a ti y a mí del resto de los animales de la creación, es ese deseo de aprender, de crecer, de transformar el mundo. Así que explorar esas nuevas experiencias, como te dije, crea nuevas redes neurales que fortalecen las que ya existen. Hay un premio Nobel muy interesante que lo hemos mencionado anteriormente, el doctor Eric Kandel, que demostró que cuando aprendemos algo nuevo, tú y yo, escucha esto, duplicamos el número de conexiones de nuestros cerebros de aproximadamente 1.300 conexiones por neurona, dependiendo del área que estemos hablando, a 2.600. O sea, es como tú duplicar los recursos cognitivos que tienes. Por eso es que entre más tú buscas aprender, más sabio te pones y más buscas aprender. De hecho, hay una frase que dice que el ignorante no es aquel que no sabe, el ignorante es aquel que piensa que ya ha aprendido todo, y nosotros tenemos un inconveniente porque durante los primeros años de formación, aproximadamente los primeros 20 años, nosotros estamos en procesos de educación, y cuando terminamos la escuela o la universidad, la persona promedio piensa que ya terminó su proceso de educación, y esa multiplicación de conexiones neurales que teníamos cada año al enfrentar asignaturas nuevas en la universidad, por ejemplo, van disminuyendo, y cuando la persona tiene 50 o 60 años, ya perdió ese énfasis, ese deseo por aprender, por leer, por continuar creciendo. Es a los 36 años que nosotros acabamos el proceso de maduración físico-cognitivo. Por eso es que los que tenemos más de 36 años realmente no sentimos la edad, porque la edad es un constructo social que no existe. Nuestros cerebros crean conexiones nuevas cada día, crean células nuevas cada día. Así que tú y yo no tan solo tenemos alrededor de 50 billones de células nuevas cada día, sino que tú y yo tenemos, escucha bien, conciencia
pensamientos y podemos tener tú y yo intenciones y procesos de aprendizajes nuevos cada día. Así que cuando nosotros, como te dije, aprendemos algo nuevo, se multiplican nuestros procesos de conexión neural y ahora es cuestión de que mediante la repetición regularizada, y esta es la clave, si tú aprendes algo nuevo y no lo repites, pues esa conexión no va a fortalecerse a través del tiempo, se va a ir debilitando. Esas conexiones que si las repites lo aprendido, se van a fortalecer, si no las repites, se van a debilitar. Por tanto, hay un dicho en el cerebro que o lo usas o lo pierdes. Algo que tú aprendes, tienes que practicarlo. Algo que tú aprendes tiene que convertirse en un hábito. Y escucha bien, si tú no lo repasas, como el estudiante que aprende algo en el salón de clases, pero después no lo repasa las próximas 24 horas, a las 24 horas, escucha bien, se pierde el 50% de esa información. Y a las 48 horas siguientes se prende el cuenta del 50% restante. Por eso es que el estudiante va al colegio o a la universidad, domina el material, lo entiende perfectamente, al mes le dan el examen y lo fracasa. O el estudiante termina su grado universitario y cuando va a la reválida de la materia fracasa el examen porque no hemos sido capaces de fortalecer esas conexiones neurales y ese proceso de aprendizaje. Muchas personas que terminamos nuestro proceso universitario hace años y no continuamos aprendiendo, cuando tenemos 50, 60 años, esas conexiones ya están tan débiles que realmente nos sirven para muy poco. Así que tú y yo tenemos que ser aprendices por toda la vida. Así que cuando aprendemos algo nuevo, venimos obligados a transformar nuestro comportamiento y hacer algo diferente. Así es que se sabe si tú y yo aprendemos, no es por repetir mentalmente lo que sabemos, es que ese aprendizaje tiene que transformarse para darnos mejor salud, mejor crecimiento económico, mejores relaciones humanas, mayor diversión y gozo. Tú y yo con el conocimiento venimos obligados a producir una mejor calidad de vida. Si la calidad de vida de nosotros no mejora, quiere decir que nuestro proceso de aprendizaje no es el más eficiente y tenemos que trabajar sobre él. Así que cuando tú y yo somos capaces de armonizar nuestro comportamiento con nuestras intenciones, con nuestro vocabulario, con nuestros pensamientos, con nuestra mente y con nuestro cuerpo, entonces comenzamos a sentirnos diferentes y a tener diferentes experiencias de vida. Tú y yo podemos transformar todos y cada uno de nuestros resultados de vida si buscamos cada día explorar más, aprender más, descubrir más, crecer más y trascender el estado mental que teníamos en el día de ayer. Nuestros sentidos ahora con este nuevo aprendizaje comienzan a percibir frecuencias diferentes y nuestro sistema endocrino, escucha bien esto, trabaja a nuestro favor, comienza a liberar nuevos transmisores sistémicos, como hablamos de la dopamina, la acetilcolina, el ácido gamma aminobutírico, que es el que nos permite saber lo que está bien o lo que está mal, la serotonina que nos hace sentir bien. Así que nosotros creamos con esta serie de activaciones neuroendocrinas una espiral sensorial ascendente
y cada día nos sentimos mejor y mejor y mejor. Y cada día estamos más sabios y nos sentimos más sabios. Estamos más saludables y nos sentimos más saludables. Estamos más prósperos y nos sentimos más prósperos. Estamos más felices y nos sentimos más felices. Así que el momento en que tú y yo comenzamos a sentirnos saludables, fuertes, sabios, ricos, felices, a sentirnos protagonistas de nuestra propia vida y pilotos en nuestra propia nave de transformación, es este de aquí y ahora. Y como dije al principio, cada día tú y yo tenemos una nueva conciencia. Vamos a dejar atrás nuestro pasado y vamos a enfrentar el mañana con una nueva excitación, con una nueva energía, con un nuevo compromiso, una nueva visión. El pasado, lo único que podemos hacer con él es agradecer que nos ha mantenido con vida, que nos ha mantenido con la energía suficiente para mantener esta conciencia. Pero de ahora en adelante, tú y yo podemos, estando en el lugar del conductor, decidir a dónde queremos llegar. Podemos decidir de ahora en adelante qué conocimiento vamos a buscar, qué mente vamos a desarrollar, qué experiencias vamos a darle a nuestro cuerpo. Y cuando nosotros buscamos un conocimiento que transforma nuestro paradigma mental, escucha bien, tenemos que pasar por un proceso de incorporar, eso es lo que había estado hablando antes, de que tenemos que convertir el conocimiento mental en un hábito físico. Ese proceso tiene un nombre muy técnico, se llama incorporación cognitiva. Y este proceso de incorporación cognitiva tiene el potencial, escucha bien, de activar nuevos genes en nosotros, de crear nuevas proteínas y de generar nuevas frecuencias electromagnéticas, modificando nuestros programas biológicos y mentales. Eso lo podemos utilizar para bien, pero las condiciones de enfermedad como las cardiopatías, la diabetes, el deterioro cognitivo, el cáncer, también utilizan los mismos mecanismos de modificaciones de frecuencias, de modificaciones genéticas, de modificaciones proteínicas. Así que el poder está ahí. Tú decides si lo vamos a utilizar a favor nuestro o en contra nuestra, pero el libre albedrío lo tenemos tú y yo. Ahora, si tenemos libre albedrío, también tenemos la responsabilidad. Así que este proceso de repetición, de incorporación cognitiva día tras día, no es cuando nos dé la gana. Los hábitos es algo que tú haces día tras día. Si logramos disciplinarnos, entonces ese hábito obliga, una vez grabado en nuestras conexiones neurales, a nuestra mente y a nuestro cuerpo para que actúen como una sola unidad. Y entonces llegamos al estado, en el proceso de aprendizaje, que es el máximo estado donde aprendemos automáticamente lo que se conoce como inconsciente competente, donde tenemos un piloto automático que nos hará fácil y fluida nuestra experiencia de vida. Y entonces nos alejaremos de la enfermedad porque buscaremos dormir bien, alimentarnos bien, movernos bien, cuidarnos bien, desintoxicarnos bien. Buscaremos crecer en amor y en armonía porque nos alejaremos de aquellas relaciones tóxicas y buscaremos a aquellas personas que nos apoyan, que quieren impulsarnos a sacar lo mejor de nosotros. Así que esa actuación de vida en armonía mente y cuerpo, que tú sientas que tu mente y tu cuerpo van al unísono, puede potencializarse con
la conexión al campo cuántico. Y ahí es donde nuestra organización Neuroscience Research Group nos sentimos cada uno de los miembros con un orgullo extraordinario porque hemos logrado utilizar la ciencia para crear un dispositivo. El bioresonador cuántico es un dispositivo con mucha investigación complicada detrás, pero que es extraordinariamente sencillo de utilizar. Es un dispositivo de aluminio que tú lo único que tienes que hacer no tienes que saber absolutamente nada de neurociencia, nada de biofísica, nada de proteínas, nada de átomos, nada de frecuencias vibratorias resonantes. Lo único que tienes que hacer es posicionar el dispositivo entre tu dedo pulgar y tu dedo del corazón por un mínimo de 17 minutos y solamente sentir la presión que ejercen tus dos dígitos sobre el dispositivo. Si quieres sentir más, puedes sentir la temperatura y sentir la energía fluyendo, y algo dentro de ti va a cambiar, porque cuando tú tienes una bombilla apagada y le activas el receptor, el switch de la luz, el receptor, el interruptor, esa bombilla tiene una nueva energía y ahora puede brillar, y nosotros queremos que con tus bioresonadores cuánticos tú puedas brillar de la forma más fácil, accesible. Nosotros hemos creado la tecnología y hemos puesto la ciencia a tu disposición, pero quien único puede ser responsable de tus resultados de vida eres tú. Así que, para resumir, el conocimiento nos debe llevar a la experiencia y esa experiencia nos debe llevar a la sabiduría. El estudiante es el que busca aprender, es el estudiante el que busca al maestro, es el estudiante el que busca explorar. El bosque siempre ha estado ahí, el mar siempre ha estado ahí, el espacio siempre ha estado ahí, pero tú y yo como exploradores tenemos que movernos de donde estamos al estado de exploración, y entonces optimizamos nuestras funciones mentales, como decimos, evolucionamos nuestra mente, tenemos mayor control y mayor manejo sobre la materia, y así entonces llegamos al nivel más alto de la experiencia humana, que es el nivel espiritual, y podemos realmente desarrollar nuestra alma. Todo comienza con un pensamiento, como dijimos al principio, ese pensamiento que se traduzca en una acción y en un ser. Nosotros somos lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Así que este es un momento histórico. En el 2025 vamos a cumplir 100 años del advenimiento de la física cuántica, y con los adelantos de la tecnología en los más recientes 100 años, llegar al objetivo que nosotros deseamos no tan solo es fácil, sino que puede ser divertido. Con conocimiento, con ciencia y con conciencia, podemos tú y yo hacer nuestra mejor experiencia de vida. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte es: ¿qué estamos esperando para comenzar a optimizar nuestro resultado de vida, para diseñar nuestro destino a voluntad y ser responsables por todos los resultados de vida? Así que vamos a tener el compromiso. Los pensamientos que tengamos de ahora en adelante van a determinar el resto de vida. Así que si realmente creemos eso, entonces podemos comenzar hoy, aquí y ahora, con un proceso de conexión al campo cuántico e incorporación cognitiva que te lleve a la mejor sabiduría, a la mejor salud, a la mayor prosperidad, al mayor gozo y a la mayor y más excitante relación con los seres que te rodean. Así que gracias por compartir con nosotros en este podcast de Neurociencia y el Arte de la Excelencia, y hasta la próxima.
sección mantente excitado, pensando mucho, vive apasionadamente, dando siempre lo mejor de ti. Ricas y abundantes bendiciones.